Ontológica. A ver, un ratito. Muy bien. Bien, entonces hoy vamos a tener dos temas también que siempre hay que recordar, como por ejemplo el fin de la vejez como constructo social. Este es un tema muy importante para analizar. Y el otro, el lenguaje gerontológico, estructura y precisión. Bueno, ya saben ustedes que están invitados a participar de todas las actividades de la Central Gerontológica Internacional, con profesionales de 21 países. Y por supuesto, ustedes pueden ser miembros asociados de una institución que está promoviendo con mucha fuerza el conocimiento gerontológico. A ver, un ratito. A ver, no los puedo todavía. A ver, aquí están. Muy bien. Ya también está conmigo en este momento, ya se va a unir la doctora Karina Rodríguez. ¿Cómo estás, Karina? Hola Luigi, ¿Puedes buenas abrir tu tardes. Llegando. micrófono? Muy bien, ¿cómo estamos? Sí, pues estábamos ahí. Hoy día vemos en primer caso el tema de la vejez como constructo social. De mucho tiempo atrás, eh, uno puede ver todavía las publicaciones antiguas, ¿no? Y, y puedes ver cómo definían a la vejez como una etapa de la vida que comienza a los 60 años. Seguramente tú también la has visto en Google. ¿Puedes abrir tu micrófono? No. Sí, Luigi, solo que tengo muy mala señal. Ah, ya, ya. Entonces, ese es uno de los temas importantes. Es decir, ya comprender el tema de que la vejez en sí es una etapa de la vida como cualquier otra. Es decir, que tienen sus características descriptibles, definibles, y por tanto no podemos decir que comenzamos a envejecer al mismo tiempo todos, y esto creo que ya es definitivo, ¿no? Ya no hay vuelta atrás. Ahora, a ver, por ejemplo, por acá tengo una interesante pensamiento que compartí hoy en la, en el grupo de Vanguardia, sí, me gustó muchísimo, del doctor Carlos Gil. Cuando hablamos de vejez y envejecimiento, él, mira lo que dice, ¿ah? El mercado a través del marketing utiliza la palabra longevidad, porque sabe, palabras del doctor, que cualquier sociedad no le gusta escuchar al dúo dinámico de esta realidad emergente que son el envejecimiento y la vejez. ¿Qué te parece? Dúo dinámico, gran aseveración. Cierto, Luigi. Es que Claro, ha claro, generado tanta controversia el término, que al final muchos vienen buscando como la manera más amigable de tratar de decir lo mismo, pero estarlo sí. buscando Ahora de resulta una que, forma, ajá. claro, o sea, mira, los términos vejez y envejecimiento son términos correctos, científicos, son definibles, o sea, son cosas que tienen pues un concepto, pero muy distinto de lo que se llama longevidad. O sea, lo que quiere decir el doctor Carlos Gil es que estamos confundiendo los conceptos. Acá es lo que el tema clásico de la ambigüedad, ¿no? Y que, que ahí se mira claramente, ¿ah? A través del marketing están utilizando la palabra longevidad para no mencionar envejecimiento y vejez. Los problemas de la longevidad, cosas así. Y efectivamente he estado revisando.
Y es cierto que eso es lo que está ocurriendo, ¿ya? Y entonces este problema continúa. O sea, seguimos con lo mismo. Sí, O porque sea, no es... únicamente le estamos cambiando el nombre, pero en realidad seguimos tomando la etapa de la vejez como un problema, seguimos viendo la etapa de la vejez como una amenaza Claro, y seguimos claro. nombrando a esta etapa como algo que debemos enfrentarlo, definiéndolo y diciendo, hoy digo yo que ya eres viejo y démosle porque ya eres viejo. Entonces, esos son los problemas que ahora pues te tengo que decir longevo, ¿verdad? Pero al final Ahora, ahora se busca ahora eliminar algunos términos que son correctos por otros, pero que no son tampoco o sea, mejor dicho, por ejemplo, acá dice, ya no dice personas mayores, dicen los seniors, los seniors. Yo tengo entendido que si bien el término senior se usa comúnmente como en el que es un tema, pues es inglés, es un término inglés, que se usa justamente para personas que han alcanzado un cierto nivel profesional, ¿no? En su eh, empresariales, en fin, entonces se habla de los seniors, pero ¿acaso senior significa persona mayor? ¿Qué opinas tú ahí, Karina? no, Luigi, definitivamente senior no significa persona mayor. Sin embargo, justo el término se inicia a acotar y se inicia a implementar en términos de progresión, en donde hay etapas, donde hay avance, justo era como la etapa máxima, la etapa grande, la etapa, la última, la etapa que estaba como en progresión en la punta de la pirámide. Pero Ujú. eso al final no es un sinónimo de vejez. O sea, tú buscas sinónimos de Bueno, vejez y no es un sinónimo de vejez. O sea, eso no, no es parte y no nos tenemos que perder ni debemos confundir a la audiencia. claro, entonces esto lo que ha observado el doctor, que lo he citado, es algo real que yo lo puedo ver tranquilamente en las redes sociales. O sea, es decir, quieren encubrir las cosas, quieren decir las cosas muy bonitas de otra manera, pero, pero ya estamos forzando las cosas, estamos llevándolo a una, no sé cómo voy a decirte, enmascarar, no sé, el envejecimiento, detrás de otras palabras más agradables, pero no sé, no le veo el Es un sentido, ¿no? maquillaje, Luigi, es un maquillaje. O sea, tú no vas a quitar la Claro, base que está de una piel tras un maquillaje. Y lo que está, claro, está, pero lo están poniendo más aceptable, más accesible, en teoría y bajo las intenciones, porque no son malas intenciones. Lo están claro. poniendo menos duro para que no genere conflicto, para que no genere Sí, debate, algo así, pero algo así. no es, están cambiando la imagen, la parte, pero no están cambiando el fondo. Y lo que nosotros buscamos es que Claro, las acciones concretas lleven a un trasfondo, que lleguen de verdad a la raíz de los componentes, a la raíz de las condiciones y que lleguen a enfrentarse de una manera ética, científica, con probidad y hacerlo de manera correcta. No simplemente, ay, no, trátame, discrimíname, no me des trabajo, no nada, pero no me digas viejo. Eso es lo que está. claro. O sea, la cuestión acá es que, por ejemplo, bueno, ya de hecho, desde el momento que ya sabemos que hoy día la vejez ya tiene otro significado, ¿no? Eh, Más allá de lo que la gente pueda decir, que a los 60 años comienza, ya sabemos, eso ya lo sabemos nosotros, pero la cuestión es que ahora ya se reconoce totalmente que la vejez es algo heterogéneo también, es decir, nadie va a envejecer al mismo ritmo ni nada, eso ya lo sabemos, es una cosa tan elemental, diría yo, ¿no? Tan básica. Sí, eh, heterogéneo, multifactorial, claro, eso es diverso, o extremadamente básico sea, como, uff, como para poder sí. sostener un constructo social que puede tener, digamos, una utilidad para las políticas públicas, obviamente, pero no podemos nosotros a decir que porque el señor
cumplió 63 años, ya está en la vejez. Para que una persona pueda pasar a otra etapa de la vida, tiene que haber unas características definibles, es decir, persona ha cambiado, ya no es la misma persona. O sea, hay un antes y hay un después. Si no hay un antes y un después, no podemos hablar de que estás pasando a otra etapa. A eso es lo que me refiero. Y eso lo sabemos ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el desarrollo de los niños, cuando los niños, unos crecen más rápido, otros desarrollan más rápido, ¿no? Algunos niños están hablando ya ronco y otros están bien todavía con la voz de niñito, ¿no? Es decir, en todo lo que es el crecimiento, el desarrollo, en todo hay diversidad. No hay ninguna etapa de la vida que se pueda definir de manera exacta, solamente por aproximación nada más, ¿no? Y entonces ahora que tenemos mucho más acceso al conocimiento, a cuidar, a cuidar nuestra salud, tenemos posibilidades entonces de realmente de vivir mejor. Sabemos más que las personas del pasado. La información está ahí, pero ¿qué tanto sabemos manejar esa información? ¿No? Entonces ahí todavía hay una serie de contradicciones. Por ejemplo, el hecho mismo que en la cita que yo había dado, cuando estaba hablando de que se hablaba de longevidad y no se hablaba de envejecimiento y vejez. Y ojo, y lo que pasa es que el pequeño artículo que le daba lugar al comentario estaba eh, prácticamente diciendo de los problemas de la longevidad. ¿Me entendí? O sea, tú me comprendes lo que lo quiero Lo decir. Es problematiza de entrada. o sea, claro, o sea, es decir, la longevidad es el tema y ya no existe ni envejeciendo la vejez y la borró. ¿Te das cuenta? Es ahí. O sea, estas cosas, y el doctor mismo ha dicho, estas son cosas de marketing, son cosas de marketing. Y, y la verdad que hay muchas cosas que a las personas que les gusta la seriedad, nos gustan las cosas precisas, las cosas bien definidas, no nos agrada a esta imprecisión, ¿no? Entonces, por eso ya bastante claro cuando hay personas muy importantes que ya han reconocido que ya la vejez está cuestionada en el sentido de que ya no se puede determinar por edad cronológica, sino por la edad biológica. Ahora, esto de la edad biológica y la edad cronológica, que fue un tema que no se hablaba, por ejemplo, eso es algo relativamente reciente, ¿no, Karina? Porque eso, yo recuerdo cuando yo empecé con la central, eso no se hablaba de nada de eso, de la Sí, edad así es, biológica, Carlos. ni no, nada. Ajá, sí, esto es algo muy, muy de este siglo y de Es este relativamente quinquenio, es algo reciente, muy reciente. pero algo, eso ha sido positivo. El efecto es positivo porque eso genera ya eh, abrir la puerta a lo que realmente es, a lo que es más complejo, el envejecimiento humano. El envejecimiento absolutamente complejo se da con esa situación. Entonces la gente ya puede decir, bueno, los amigos, los dos tienen la misma edad y por tanto, como tienen la misma edad, pues están igual de envejecidos, ¿no? Algo así. Eso es lo que se podía decir antes. Pero también se hablaba en el pasado eh, en forma coloquial, decir, no, pero este está muy envejecido, también sí hablaban personas así, ¿no? Oye, pero qué vieja es esa persona, ¿no? Esa mujer o ese hombre, así se hablaba también en Exacto. en el ámbito coloquial, ojo, no a nivel profesional. Entonces, eso indica que había también un edadismo que era también parte de las propias personas mayores. ¿No? Las propias personas mayores. Entonces también, en realidad el edadismo se difundió ampliamente, porque a veces uno dice, no, que los jóvenes son edadistas,
Bueno, yo he conocido algunos jóvenes que no son edadistas, ¿no? O sea, porque me puse a conversar con ellos y me di cuenta que no, que ellos tenían más bien, estaban un poco impresionados más bien, ¿no? O sea, han cambiado su manera de ver a las personas mayores. ¿Por qué? Porque de repente tienen sus personas alrededor que son personas que hacen actividades, que participan, son importantes. Y entonces estos jóvenes ya comienzan a quitarse ese edadismo, ¿no? Contra las personas mayores. Oye, así, allá te abriste tu cámara. Entonces, Eso. sí, no podemos decir que todos los jóvenes van a ser edadistas, pues también ese es el extremo. Pero yo creo que antes era mucho más. Antes era mucho más. Siento Sí. que es cultural, Luigi. O sea, tenemos culturas más edadistas y culturas un poco más evolucionadas, más Sí. actualizadas, más inclusivas, ¿verdad? En el término y en los procesos. Pero también, y eso lo hemos hablado en las últimas charlas, las redes. Las redes han ido cambiando, los paradigmas han ido cambiando la información y han permitido que todas y todos vayan teniendo como una mejor manera de abordar el tema, porque ahora también las personas mayores han venido a defender sus derechos. Entonces, desde que ya incluso tenemos la convención, eh, que ya es una convención interamericana, ya viene a generar esa presión social, esa presión normativa, esa presión en la que se pide ya tener como mayor respeto, mayor visibilización Sí. y dar ese espacio a la persona mayor. Entonces yo creo que eso ha hecho también que cada vez tengamos como un menor edadismo porque ya hay más acciones en las que te van sacudiendo, ¿verdad? Para que vayas teniendo el Claro. lo correcto. Además, uno no puede ser ciego. El empoderamiento está marcado. O sea, si vamos a pensar, sí, efectivamente en el pasado también ha habido personas que han valorado mucho, por ejemplo, a sus abuelos, ¿no? Y que los recuerdan con mucho cariño, e incluso los ven como con sabiduría. Entonces, sí, hay personas que tal vez no son edadistas justamente por eso, ¿no? Porque tienen el recuerdo de lo que eran personas mayores, que eran sus abuelos, y de ellos hubo una relación de cariño, de afecto, de cercanía. Entonces, eso parece mentira, te va ya perfilando tu actitud que vas a tener frente a las personas mayores. Va a influir. ¿No? Esa es una cuestión muy importante. Antes los abuelos se sentaban con sus hijos al lado de sus nietos y comenzaban a contar historias, ¿no? Y anécdotas y hasta cuentos de todo, ¿no? Sobre todo los niños estaban ahí felices ahí. Bueno, y ahora ya no tan felices porque están ahora con el celular. Pero de todas maneras, Pero ahora fue, también los abuelos están con el celular, Luigi. O sea, claro, ahora no, es o algo sea, que ya nos ha venido, ajá, el ha, cambio ha sido ha cambiado generacional a todos, a ¿ah? nivel de línea, A ya todos. no solo a nivel de los jóvenes, Y a las así es. personas mayores les ha Sí, ayudado al empoderamiento. exactamente. El empoderamiento no iba a ser algo grande si es que no lograban adaptarse a la tecnología y aprender la tecnología. Entonces, ahora tú vas a ver páginas de personas mayores, de su grupo de personas mayores. O sea, no estamos hablando de una página gerontológica, de un gerontólogo, de un médico, no. Estamos hablando de la página de ellos mismos. Han hecho su página, comparten sus actividades y todo, y hasta se hacen bromas, todo. Pero está bien, socializan. Socializan tanto físicamente como también en las redes sociales, ¿no? Porque ya una vez que aprendieron y ya se hacen las cosas más fáciles, ya comenzamos a compartir. ¿Ves? Ese es el tema. Entonces, como habíamos visto el caso ya Entonces estamos todos de acuerdo en que ya las etapas de la vida, todas son diversas, hay diversidad en todos los aspectos, y es lógico pensar que la etapa de la vida a la cual se le asigna
una franja de edad mucho más grande, ¿te imaginas? Tan grande como la que deben ser personas mayores, imagínate toda la variedad que hay ahí, ¿ah? Mucho más que la que Muy no. diversa, muy, ala, Esto, sí, mira, increíble. heterogénea total, heterogénea total. Heterogénea. Esa es una de las cosas más saludables que se han dado en la última década. Es decir, ya darse cuenta de la heterogeneidad, del envejecimiento y de la vejez. Nadie envejece igual, pasa a la vejez al mismo tiempo. Es decir, ya cambió todo. Claro, hay personas que aparentemente no quisieran abandonar esos conceptos ya pasados, ¿no? Exacto. Y sabes, Por- Luigi, por- que dentro por del mismo diferentes- grupo de personas mayores, tú encuentras, y yo es algo que he observado en varias de las redes sociales, que el mayor crítico de la persona mayor que se mantiene activa, que no se viste de manera tradicional, como tú dices, que no escucha solamente boleros de la época de los 40, 50, sino que la persona escucha una música electrónica o un reggaetón incluso que aunque no nos agrade es parte de la cultura y la música ahora, habrá quienes les agrada y lo escuchan, pero el grupo crítico, duro, y que nos hace entrar en un proceso de reflexión de esta heterogeneidad tan grande que enfrentamos, son muchas veces las mismas personas mayores, Luigi. Son duros, son intolerantes, son muy radicales, y si una persona ya después de los 60 años usa un atuendo muy apretado, muy corto, expone su voluptuosidad si la tiene, o va a la playa y lo hace con libertad, wow, la llevan al infierno, Luigi. Entonces es bien complejo porque dentro del grupo de personas mayores son demasiado duros, Luigi. Son muy críticos y muy duros. Y eso es una parte tanto del constructo que venimos creando y que se va desarrollando, porque se ha venido desarrollando, como de los paradigmas de mi percepción. Y a veces, como muchas veces lo hablamos, es un espejo, ¿verdad? Es tal vez todo lo que yo quisiera hacer, pero debido a mi manera de pensar, yo me pongo la barrera y entonces lo que hago es criticar al que se atreve a hacer las acciones, al que se atreve a dar ese paso adelante, y son muchas veces los críticos más severos y más duros que Ok, encontramos en algún a ver, espacio. que van a veces más allá de la crítica, ese criticón, lo que llamamos coloquialmente el criticón. Es decir, que ve en las otras personas sus defectos bueno, él considera sus defectos. Es que hay cosas, acá vamos a entrar en una parte subjetiva, ¿no? Hay cosas que a algunos les gusta y a otros hay cosas que no les gustan. Entonces, de hecho, tú vas a considerar como defecto de repente algo que para ellos es una virtud. Y hay que ver ahí las diferencias culturales del lugar en que vives, en qué lugar estás viviendo. Entonces, no, y de repente no tienes tú la comprensión para entender, ¿no? Esta manera de ser propia, de su calificación, de su forma de arreglar su comunidad, ¿no? Que son diferentes. Estamos hablando de personas totalmente diferentes, ¿no? Algunos incluso hacen un poquito de humor negro, o sea, es decir, el humor negro, bueno, me estoy refiriendo a ese humor ácido, ¿no? Que ellos mismos entre ellos mismos se embroman así, ¿no? Sí, tú ya estás ¿cómo? Para que te Para el vayas de una vez fin. para arriba, algo así, o para abajo, algo así, ¿no? Entonces, Sí. esas cosas que se dan entre amigos y como broma, pero que son expresiones ya comunes de lo que uno comienza hacer humor de lo que para muchos sería terror, ¿no? Es decir, una gerontofobia. Entonces, ellos la han convertido en un tema de humor, ¿no?
O sea, en un tono sarcástico, ¿no? De repente, sí, pues tú te vas para abajo, yo me voy para arriba, algo así, ¿no? Entonces, Exactamente. son cosas que son propias de la cultura popular, Ahí de la, estás. de la gente que tiene sus valores, sus diferentes creencias, pues, ¿no? Culturales, de los lugares de donde ha vivido, y todo eso es un bagaje que va, que se va dando. Ahora también, no todo, hay que decir que hay personas mayores también que que han estado en la cárcel, hay personas mayores que han consumido drogas, ¿no? Entonces, hay de todo. O sea, tampoco no hay que idealizar acá nada. Acá es verdad. O No. sea, Y si hay tú ves, personas- Luigi, hay muchas personas mayores, lamentablemente, que se prestan a ser cobradores de extorsión, traficantes de droga, estos, porque claro, como van a tener algún privilegio en algún proceso, se atreven a hacerlo. Y eso es algo que ya lo vemos en cualquier parte del mundo, no solo acá con nosotros en América, sino lo vemos en otras latitudes que ya la persona mayor está, no es de decir perdiendo el miedo, sino simplemente haciendo muchas acciones que ya compiten en alguna manera con valores, con la ajá, ética. ¿Por qué? Porque al final, mira, Luigi, yo lo escuché en una ocasión de una persona mayor que estaba en el tráfico de drogas y que la encuentran, le toman en el proceso y todo, y ujú, cuando viene y la entrevistan muy tranquila, muy calma, y dice, bueno, dice, con los 15 años que me van a dar de condena por lo que hice, y con mi edad y todo, bueno, pues yo ya termino aquí mi ciclo de vida, entonces yo ya no perdía mucho y voy a ujú, poder hacer esto, esto, esto. O sea, hacen las acciones ya por el hecho de ser personas mayores de una manera planificada e intencionada, Luigi. O sea, es tan heterogéneo y complejo porque tenemos tan sí, abandonado al grupo, tenemos con tan baja cobertura, con tan pocas oportunidades, con menos espacios laborales, con menos espacios de claro, participación, que la desesperación lleva a tener todo este tipo de acciones exacto, que son exacto. complejas también para su vida, sí, Luigi. Por supuesto, pues, es que claro, en esa diversidad estamos hablando de situaciones complejas, difíciles, duras, ¿no? En que viven las personas también. Así como hay personas que tienen ya muchas comodidades, que tienen todo lo que podrían necesitar, e incluso algunas personas, como vemos los casos, incluso de actores famosos, ¿no? Que resulta que ganando tantos millones de dólares, ¿no? Por sus películas, terminan muertos a causa de las drogas. O sea, esto es chocante, pues, ¿cómo es posible que una persona que ha tenido todas las posibilidades para tener una vida longeva, con todo, con un médico especialista dedicado a él, caramba, tenía todo, termina muerto por drogas? O sea, es algo chocante. Y un tema que tocamos muy poco, Luigi, pero es algo también que se da, es el suicidio en personas mayores. Ese es un tema que debiéramos abordarlo con un Pero es poquito. lo que te iba a decir, un Ah, ladito, antes de decir eso, que nuestros amigos de YouTube no quieren que digamos esa palabrita. perdón, perdón, Sí, pero sí, es algo que se da. O sea, sí. que den un corte a su ciclo, Ujú, es algo duro, es algo complejo, pero es una realidad y que no hemos abordado el tema. Y por eso hay muchas cosas que debido a la sensibilidad y a la susceptibilidad no se abordan como tal, pero que son sí, parte de la pues, realidad, Luigi, son parte de la claro. vida de las personas mayores en todos los estratos, bajo, Porque yo, medio, alto. yo Sí. conocí a una persona mayor que estaba trabajando, limpiando carros, así, en una situación bien penosa. Así, incluso me habló de su vida, ¿no? Y me contó todas las atrocidades también que había hecho. Había robado, había de todo, había estado en la cárcel, todo. Y ahora lo único era recibía propinas por limpiar carros y cosas así. Y, no, y su historia es bastante triste, ¿ah? Bastante triste porque
lamentablemente envejecer solo, porque él, ¿por qué? Y esto acá hay un agravante, ¿no? Porque era una persona que incluso tiene una cierta discapacidad, entonces tenía un bastoncito también. Entonces todo esto eh, de una vida complicada, con una COVID, donde ha tenido, pues, ha sido delincuente, todo. Entonces, él me habló y me contó parte de su historia. Sí, Entonces, estos son casos que la gente dice, las bueno, entonces la gente se dice, son casos aislados, pero está bien, estos casos que llamas aislados son súper importantes para comprender también la diversidad humana y de todo lo que puede ocurrir. Claro, el hombre estaba arrepentido de todo lo que había hecho en su vida, evidentemente, pero ya sus posibilidades de salir adelante eran muy complicadas, porque también estaba el problema económico, ¿no? Vivir un pequeño cuarto barato, en las peores condiciones. las condiciones, la condición de calle en las personas mayores es muy frecuente, Luigi. Y sabes Sí, sí, que si uno trabaja socialmente más a fondo, incluso la mitad de las personas que están en condición de calle, la misma familia los ha orillado a hacerlo. No es que no tengan la familia, sino que el contexto social y el contexto familiar, porque la familia tiene urgencias, porque se metió a deudas, por lo que tengan, lo que toque, y terminan dejando en condición de calle a la persona mayor, ¿verdad? Entonces, sí muchas de esas historias son muy duras, porque son una realidad muy fuerte de muchos de sí, los países, Luis. sí, es terrible, es terrible. Y claro, porque en esta diversidad tan grande nos damos cuenta de que hay personas mayores. Por ejemplo, yo también he conocido personas mayores de una posición económica muy buena, que tienen una excelente, y sin embargo, su estilo de vida, por decirlo así, no era muy bueno tampoco porque no hacían ejercicio, ¿no? O sea, eran muy comodones, es decir, se como en el sillón, o sea, todo era comodidad. O sea, no había que ir a comprar porque ¿cómo se llama? El servidor, a la persona que trabaja en la casa, ¿no? Va a comprar. O sea, ella no va a comprar, no va al mercado, no va a ir al supermercado y todo le van a traer a la casa. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí hay un problema. Y cuando se trata de socializar, concentran en una casa. Entonces, en una casa donde obviamente nadie va a caminar porque están todos dentro de una casa. Y esto genera problemas de salud. Más allá de que seas longevo, tú puedes ser longevo, pero, pero, pero el hecho de que sea longevo no quiere decir que eso no es una vacuna contra las enfermedades más terribles. Claro, ¿no? Exactamente. Yo No, conocí ese sí, caso. el sedentarismo mata de 1,2 millones a 1,5 millones al año de personas a nivel del mundo, Qué porque el bárbaro. no hacer actividad física te mata. O sea, el no tener ninguna condición, el solo hecho de no hacer la actividad física, y eso le pasa a muchas personas mayores, Luigi, que buscan la manera de hacer lo menos posible de ejercicio, lo menos posible de actividad y la Exacto. actividad intencionada no se da. Por eso ahora estamos promoviendo grupos de baile, grupos de caminata, grupos, o sea, estar y haciendo la parte social para que juntos vayan impulsando. Porque cuando uno le dice, lo dejas como una prescripción, en mi caso, y tiene que caminar media hora 5 días a la semana. Entonces yo manejo que me confirmen el hecho de y que me envíen la foto y que yo saber en qué momento caminaron, ¿verdad? Para poder hacer preguntas. Y ni la mitad de los pacientes lo hacen, Luigi. O sea, es que llovió, es que tenía calor, es Sí, que sí, llegaron sí, mis sí. nietos. Cualquier pretexto. Sí, Hay pretextos a morir y no lo hacen. Y el mayor beneficiado son ellos, porque en la medida que mejoren su condición física y sus o sea, actividades, van a mira, tener menos enfermedades y menos consultas médicas, pero es estamos, algo que no lo enfrentan. estamos viendo casos
distintos, opuestos, y que sin embargo también terminan mal. ¿Por qué? Uno, porque el exceso de comodidad, ¿no? De la persona. Ah, pero si tú tienes plata, tienes todo, entonces ya no vas a ir a comprar, pues ya mandas a que te compran y te traigan todas las cosas. Y eso justamente, ese es uno de los grandes problemas. O sea, se, que se escucha también, yo he escuchado muchas veces personas que dicen, ay, pero si tú tienes este carro, por qué tienes que ir caminando para allá si tienes salir? Digo, entonces, ¿por qué tienes que estar caminando? O sea, estás caminando, acá, y te lo voy a decir, acá también en Perú, a veces hay un término que le llaman, lo cholean a la persona, algo así. Es una manera de cholear, como algo racista en realidad, ¿no? Pero, pero que existe todavía, lamentablemente, existe. Entonces, ¿qué significa cholear? Que decir, tú vas a tener ¿y por qué tienes que estar caminando como una chola, ¿no? Cuando tú tienes carro, tienes todo para que te lleven, ¿no? O tienes el chofer en la puerta, ¿no? Entonces, todas estas cosas, mira, fíjate cómo se puede vivir mal, de cierta forma, cuando tienes dinero y cuando lo tienes. Es decir, en ambos lados se dan esa situación. O sea, no vivimos bien, ¿no? De repente hay personas de familia modesta que no son platudos ni nada por el estilo, pero pero en sí tienen cierto equilibrio, o sea que como que resuelven sus problemas, no quiere decir que no tenga problemas, sino que lo manejan bien, hay un apoyo de la familia en el sentido de que se ayudan entre ellos cuando tienen un problema, entonces eso es tener ¿cómo le llaman a esto? Había un nombre a la red social, pues, ¿no? La red social que está en torno a la persona, qué importante es, ¿no? Esa red social. Entonces, eso yo creo que es importante. Sí, Ir, dime. ir construyendo las redes desde el colectivo cercano es fundamental, porque es más probable que tú con una vecina, alguien de tu barrio, salgas a tejer, a leer, a oír música, a bailar, a caminar, que tengas a mucha distancia, porque ya agregas el componente movilización, traslado, y esas redes deben de estar integradas y deben de tener planes coordinados de actividades y acciones. No todo tiene que ser ludo, no todo tiene que ser actividad, no todo, sino que debemos ver, ahí sí, aquí es el punto de invitar y reflexionar a todas nuestras redes que existan, que debemos abordar holísticamente el tema y debemos buscar un día de jornada de salud, de medir presión, de medir glicemias, de medir cómo estamos haciendo la dieta, otro día de actividad física, otro día de actividades sociales, otro día de actividades manuales, otro día de meditación y terapia psicológica para poder de verdad cubrir ese biopsicosocio espiritual de la persona para que se encuentre bien, para que esté íntegra, para que lo podamos abordar, porque muchas redes, Luigi, luego se vuelven negocio de líder, luego ya es todo la actividad física y es vender el uniforme y es vender esto y viene terminando nace con una buena intención y termina catastróficamente, porque ya luego se generan grupitos, y eso en lugar de sumar, destruye de verdad el objetivo, la meta que tenemos de hacer estas redes en un entorno cercano para las personas mayores, Luis. Sí, sí, así es verdad. Entonces, hay personas claro, hay personas que son resilientes, o sea, esas personas que se adaptan mejor a las situaciones, ¿no? Complejas y son capaces de manejar el buen humor, incluso en situaciones que son difíciles, pero no todos son así. Algunos, al contrario, se estresan en exceso y ese excesivo estrés va a causar, pues, problemas de salud, ¿no? Por el cortisol, que ya todos saben, creo. Pero definitivamente la vida que lleve cada persona.
tiene varios condicionamientos, ¿no? Que estamos viendo ahorita nosotros también problemas de salud. Algunas personas de salud que ya tienen incluso enfermedades como muy comunes como la hipertensión y la diabetes que vienen juntas. Yo no sé por qué muchas veces vienen juntas, ¿no? Tú que sabes más de eso, me puedes Son de decir combo, ¿verdad, Luigi? No, lamentablemente una por qué vienen condición juntos. Ya, facilita el desarrollo de la otra. Generalmente arranca la diabetes y la hipertensión viene luego por los hábitos, por las situaciones del manejo de la insulina y su resistencia, pero cada una tiene un mecanismo diferente. Uno es por la rigidez de paredes vasculares, por el exceso de grasa, por el mucho estrés que todo se tensa, claro. y en cambio la otra tiene que ver con el manejo del azúcar y la insulina. Pero como nuestro cuerpo es tan mágico y maravilloso, en algún momento traslapa acciones de una situación a otra y muchas veces también el hipotiroidismo, los problemas tiroideos vienen como un tercer, ahí sí que una tercera condición al cajón, porque también se ven afectadas porque todos nuestros sistemas en algún momento van a tener, somos un ser humano integral y vamos a tener reacciones a cada acción y a veces las condiciones secundarias son producto de los medicamentos, Luigi, no necesariamente de la condición médica, sino del medicamento. Y por eso el mejor medicamento es el que no tomamos. Y por eso hay que tener una buena dieta, dormir bien, hacer actividad física para controlar la condición que nos tocó, para no llevar en cadena las otras condiciones de una manera más acelerada, Luis. Pero sí, van en combo. Así pasa. Ese es el problema. Ahora yo, en el caso bueno, qué tan cierto es esta frase que siempre la veo, que tiene que ver con la actividad física? Hay una frasecita que me gustaría ver, que tiene que ver con esto, ya. Ah, ya, la velocidad de la marcha, eh, como indicador digamos, del envejecimiento, o no, de expectativa de vida, algo así. ¿Has visto esa aseveración? ¿Qué tan cierta es? No, no tanto como decirlo, aseveración, Luis, son pruebas que hacemos para ver la parte de la funcionalidad de la persona. Y Claro, está la velocidad y el número de pasos en una distancia, el poder levantarte, incorporarte de una silla, o sea, claro, la manera, cómo te levantas, claro, está incluso, tú lo decías el otro día, ¿verdad? Cuando hacemos la prueba de esfuerzo, que esta ya claro, requiere subir esa gradota, sube, baja, claro, o sea, claro. hay muchas pruebas que se han desarrollado precisamente para tener indicadores objetivos de la calidad de vida y la condición de una persona. Y definitivamente, Luigi, marcha y equilibrio son dos pilares fundamentales de la longevidad porque te van a disminuir caídas, te van a mejorar la funcionalidad y te van a dar esa alta probabilidad de que el resto de tus órganos estén bien porque tienes esa capacidad de respuesta de poder hacer una marcha rápida. O sea, eso Ah, hay eso, pruebas en las que vas midiendo la distancia claro. en el tiempo y sí existen, y Ya. Entonces, son pruebas, son la, datos la objetivos. velo- la velocidad de la marcha es un buen indicador, Es es un un buen indicador. indicador Ujú. de la expectativa de vida que puede tener la persona. Exactamente, de la calidad de vida y la longevidad. Así es, Luis. Ya. Entonces, eso, vaya, si fueron, bueno, definitivamente hay personas que sí corren, suben escaleras y todo, y teniendo más de 60 años, sí hay, buena, y entonces, este, hay incluso test, están saliendo algunos test, no sé si serán, qué tan confiables son, en el que quieren acercarse a la posibilidad de determinar una edad biológica, ¿no? Algo así. O sea, te hacen un cuestionario, ¿no? Un cuestionario, Ujú. lo vas llenando y ahí ellos te van a... Ah, claro, ellos no te dicen nada perfecto, te están diciendo nomás que de acuerdo a la información que tú estás dando,
Entonces las señales salen esta respuesta. Eso lo he visto yo en la red, no sé qué tan buena será, pero lo he visto, sí, el otro día lo he visto. Entonces, para acercarse por lo menos a la... Porque la pregunta acá interesante también es, algunas personas creen que la edad biológica eh, se trata de un tema de parecer y no de ser. O sea, yo creo que es más ser que parecer. Es decir, porque eso se puede comprobar con personas mayores, por ejemplo, que tienen marcadas arrugas ya, notario, todo, pero están atléticos, están en buenas condiciones. Y entonces, claro, recordemos que los órganos de los sentidos son los primeros que están más afectados por el envejecimiento, por lógica. Estamos expuestos, pues, nuestros ojos, todo lo que hemos trabajado con nuestros ojos y seguimos trabajando con nuestros ojos, y todo ello, nuestra piel expuesta a los elementos, y hay una serie de cosas que obviamente es muy difícil que uno pueda preservarla, ¿no? Pero sí logran preservar su capacidad funcional, su capacidad intrínseca. Pueden hacer todo lo que un joven puede hacer. Y eso es algo importante en el grupo de personas mayores que se sienten bien. Y a tal punto que dicen ellos, a veces un poco exagerado, pero dicen, me siento joven, ¿no? Pero pero hay que entender ese me siento joven, hay que entenderlo bien. O sea, hay que verlo en el lado Sí. positivo. Ese, Ellos, ese término de juventud está asociado a vitalidad. O sea, claro, para ellos, poderlo llevar es claro, lleno de vida, lleno de eso es lo que capacidades y quieren todo. decir, claro. Hay que Ujú. interpretar correctamente eso, ¿no? Porque algunos se quieren burlar, ¿no? Yo digo, no, yo no voy a decir eso. Simplemente está dando una experiencia, algo subjetivo, eso es lo que tú sientes. Y eso también lo ha desarrollado este concepto la doctora Graciela Zarevsky. Ella ha desarrollado ese concepto. Muy bien, No, lo ha puesto. y mira, Luigi, que es tan importante porque como tú te sientes, así actúas. O Ah, sea, como tú te es, sientes, así actúas. Entonces, esa parte y es tan fundamental, Luigi, el hacerles de verdad esa parte de poner en el espejo a la persona y decir, bueno, usted, ahí sí, como tú dices, irte al ser y todo lo que pueda darse, porque justo lo que tú hablabas de la piel, o sea, una persona mayor que hace mucha actividad física y se la hace al aire libre, por mucho que luche, va a tener más arrugas que una persona mayor que está en el sillón y nunca sale, no va al mercado, no va a claro, ningún lado y no le da el sol. pero su Entonces, estado físico va a estar mejor. exactamente, o sea, la piel no es el indicador, sino es la capacidad funcional que tiene, pero Claro, sí es fundamental esa parte en la que cómo la persona se percibe, cómo la persona se ve, así actúa. Y en esa línea es que somos muy responsables de que seamos realistas, Luis. O sea, tenemos que claro, llevar a una adecuada funcionalidad acorde a la capacidad que la persona tenga. claro. Nunca animarlos a que se expongan, no, Ahora, vaya, haga una tirolesa, haga un glamping, haga claro, esto. pero Cuando hay niveles de capacidad funcional, ¿no es cierto? exacto. Claro, o sea, por ejemplo, yo puedo decir yo que yo tengo mi capacidad funcional es la de persona joven, porque hago todo lo que haría una persona joven. O sea, eso, en ese sentido. Pero estoy con los lentes puestos. Estoy con los lentes puestos. Quiere decir que se ha desgastado mi visión, tengo menos cabello, más canoso y cosas así. Entonces, pero si la persona ha mantenido saludable en ese sentido de que hace ejercicio, ¿no? Hace ejercicio, no es flojo, porque la persona floja de joven lo va a hacer peor más adelante. Es bien difícil cambiar a una persona que tiende a ser flojo. Yo he visto muchos casos o incluso de compañeros de la misma edad, de la época del colegio, que cuando el profesor de educación física se miraba para otro lado, se echaba, o sea, y dejaba, y paraba el ejercicio, odiaba el ejercicio.
Entonces, Sí, entonces, eso es sí, parte de, ahí sí que ha sido parte. No, y cierto, odiame. o sea, cuando tú haces esas evaluaciones estandarizadas que van a medir fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, agilidad de la persona, justo por ejemplo, lo que tú decías, el correr durante 12 minutos, ese es el test de Cooper, y ahí uno viene y uno tiene ya los indicadores, ya se ha medido, o justo tenemos también esa resistencia aeróbica del test de Wells, por ejemplo. Entonces, estas pruebas que tú dices que encuentras en redes, Claro, eh, estas pruebas van como generando una base muy vaga, muy general, como claro, para hacerte decir y lo van asociando a edad, pero es la edad en el pico máximo en el que tú puedes hacer una actividad, una condición. Y por claro, eso es que la persona hace esta parte de decirse joven. ¿Por qué? Porque le va a decir, bueno, usted tiene edad funcional de 45 años y pues su edad claro, biológica puede que sea 60. Entonces, por ejemplo, en el test de los 20 metros, tú vienes y tienes una carrera de ida y vuelta en 20 metros y acá tú vas a ver ese ritmo, tú generas una grabación y vas midiendo esa velocidad y vas viendo la manera, la biomecánica de cómo la persona hace estas actividades. Entonces, hay muchas, muchas pruebas de dinamometría manual. Tenemos de flexiones de brazos, el levantarte de la silla. O sea, todas estas actividades, todas están orientadas a tus actividades de vida diaria, a cómo tú te levantas de la cama, te bañas, te trasladas, vas buscando, porque la persona que tiene capacidad de levantarse sin esfuerzo, caminar sin arrastrar los pies, subir, bajar claro. gráfico, va a tener menos riesgo de caídas y por lo tanto va a tener mejor funcionalidad y mejor pronóstico. Y justo lo que tú decías, eso te Porque, va a llevar a decir que va a ser más longevo, ¿verdad, Luigi? y Pero, finalmente y te iba a ajá, decir, de que hay cosas que nos ocurren a las personas mayores que en realidad no son atributos o algo que le ocurre a las personas mayores solamente, le puede ocurrir a cualquiera de 30, 40, de 50, como las lesiones, ¿no? Las lesiones son comunes. Por ejemplo, un día yo me lesioné, ¿por qué? Porque estos buses importados tienen la baranda extremadamente alta. sí, Ya te imaginas qué pasó, ¿no? Me causó una lesión por detrás, así con eso. Y ahí cualquiera se podía lesionar. Ahí no hay, la edad no tenía nada que ver ahí. Y después cualquiera exactamente, se puede lesionar porque va un sobreestiramiento sobre la parte del dorsal. Y eso me pasó una vez así. Entonces, pero como uno mismo puede analizar ha cambiado su organismo, ¿no? O sea, cuáles son las debilidades que se han creado y otras que más bien están, están bien, están perfectamente bien, y algunas cosas hay parte de nosotros que no envejece fácilmente, o sea, que se preservan, que se mantienen ahí tercamente. y Entonces, aquí es donde tú tienes que ver el factor condicionamiento físico, sí, porque como tú te estás entrenando de manera continua, la respuesta es que mejoras. Mejoras tu capacidad respiratoria, mejoras tu capacidad aeróbica, o sea, porque como tú mantienes esa actividad, entonces el transcurrir de los años no te va a llevar a un deterioro, sino te va a llevar a mejorar esa condición o sea, porque la la entrenas capacidad más. funcional. Ajá, Yo creo que la capacidad funcional se puede ir mejorando. Ahora, exacto. lo que sí no creo es que, por ejemplo, algo que tú jamás en tu vida lo has hecho, ahí sí tienes que ser más prudente. Vamos a poner un Exactamente. caso. Yo bailo, troto, hago muchas cosas igual que una persona de 30, pero hay algo que nunca he hecho, ni siquiera cuando era joven. Y hacerlo ya cuando está en una edad más avanzada, ya resulta peligroso. ¿Por qué? Porque te vas a poner a hacer equilibrio peligroso. Claro, sí, hay una manera sencilla ¿cómo se llama?, de entrenar el equilibrio. Y yo lo hago, ¿sabes qué? Con la vereda.
O sea, me escucho Ujú. camino por la franjita de la vereda, pero lo más rápido posible, sin salirme de la línea. Esa es la meta, sin salirme de la... ese es un ejercicio de equilibrio que no es peligroso, porque no te vas a caer a ningún lado, porque solamente lo único Ujú. que tienes que hacer es que mantenerte en la línea y alcanzar la velocidad más grande, incluso hasta con un pequeño saltito. O sea, hasta con un pequeño así. Y todas esas cosas sí contribuyen definitivamente al bienestar. Y ser social, ¿no? Ser social es fundamental, caer bien a la gente, ¿no? Sí, es importante. Y recuérdate que en el equilibrio entra cerebro, cerebelo, oído, vista, Sí, propioceptores a nivel de articulaciones. Entonces, si tú entrenas una acción de equilibrio, que hay ahora platos para equilibrio que son súper simples, hay chiquititos como bolita y hay grandes, tú pones al piso y es de mantenerte por determinado tiempo sobre el plato. O sea, puedes estimularlo y trabajarlo de manera segura de muchas formas. Lo importante es que lo hagas, porque muchas de las razones de caída y caída catastrófica en personas mayores es la pérdida de reflejos al tener una caída. O sea, se pierden acciones de propiocepción y se pierden reflejos y eso hace que una caída sea catastrófica. Entonces, en las es. personas mayores, lo serio, como tú bien dices, de caernos nos caemos todos. Lo serio es cómo caemos y cómo está nuestra condición ósea al momento de caer. Y las fracturas en mujeres, de dos mujeres, una que se fracture cadera, muy probablemente no va a salir de ese proceso, de dos que tengan la lesión. Entonces, debemos cuidar mucho, mucho a la persona mayor de tener fracturas de cadera. Y una caída es lo Claro, primero por lo eso frágil ya, del área que nos limitante, puede dar claro. ese tipo de problemas. Sí, Así sí. es, Luigi. No, yo, Ujú. yo sí me he lesionado. Ahorita tengo una distensión muscular. Pero ¿por qué? Porque la persona que hace ejercicio en algún momento se lesiona de todas maneras. Porque Exacto. pasa, en algún momento haces un exceso porque de estiramiento, como por ejemplo hace poco, oye, qué terrible, ¿ah? Me hacen un diagnóstico falso. Así pasó, pues, en el seguro, artrosis, señor, artrosis de rodilla, a veces degenerativa. ¿Qué cosa? No, yo obviamente no creí en eso. Así que, bueno, cuando voy al especialista, no, ha tenido una lesión de, ¿cómo se llama? Ligamentos. Ajá. Y la lesión de ligamentos, en general, eso se cura solito, no necesitas nada. Yo creo, y me dio unas diclofenaco, creo que no me acuerdo el nombre de eso. Por si acaso, Ajá, si le duele, tengo diclofenac. que tomar esa pastilla. Pero yo no ni la tomé. Y en 15 Ajá. días más o menos ya se restauró yo varias veces he tenido lesiones musculares. E incluso el bíceps también tuve que abandonar el gimnasio porque, pero fue un error mío ahí, por no calentar Es que debidamente. esas son las mecánicas, exacto, Sí, sí, exacto, pero el que no se expone a moverse, pues no va a tener lesiones, sin embargo, va a perder fibra, va a perder músculo, va a perder ya pero de por sí, se cura, pero con el paso de los los, años, pierden músculo. Y los si no te músculos, activas, y los pero músculos son el órgano de la tienen longevidad. memoria, los músculos tienen Tienen memoria. memoria. Sí, Y sí, cuando así una es. persona ya ha estado haciendo ejercicio antes, en otra etapa, hace tiempo, y retomas, también el Súper avance es rápido. rápido. Ajá, Sí, es súper rápido, sí. yo creo que hay que motivar bastante a las personas mayores para que sigan en actividad plena y si quieren ir a un gimnasio que lo vayan a hacer, porque que ahí va a haber un maestro, un profesor Un que instructor. te va a Ujú. dar, claro, un instructor que sepa, ¿no? Y que le pueda guiar adecuadamente y que sean ejercicios adecuados pues, para ellos, porque ya viene también el evento de actividad física anual el próximo mes. Acá viene, entonces ya estamos, uy, ya nos hemos pasado del programa, no puede ser. Ha estado muy interesante, muy bonito. Sí. El 16 de mayo, o sea, el sábado, por el próximo, no, sí, no todavía no.
no, el sábado 16 de mayo presentamos al magíster Carlos Eduardo Méndez de Costa Rica con el tema edadismo en entornos laborales. Justamente yo lo convoqué porque vi un escrito de él que me pareció muy interesante sobre el edadismo laboral, ¿no? Entonces, y ya está, ya lo vamos a ver representando en la red número uno. Y también tenemos ya programado, ya para este mes, con el doctor José Jesús de García, que nos va a hablar sobre el tema de la bastante polémico de la vulnerabilidad, como si fuera una cualidad o algo inherente a ser persona mayor, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar con el grupo de Vanguardia Gerontológica, vamos a hacer un análisis crítico desde ese concepto, que es que se lo hacen pasar a la persona solamente por el hecho de que tiene 60 años cuando no hay nada, o sea, la persona está saludable, está todo, y él es vulnerable porque cumpliste 60 años, algo así. Ay, bueno, ahora sí ya nos despedimos. Gracias, creo que ha estado muy bueno todo el programa. Gracias, Luigi, qué bueno hablar.